Pues muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos con nuestro programa semanal del domingo. Observaréis que el que no está es nuestro director, Ariel Gutiérrez, pues porque ha tenido un compromiso y entonces, una vez más, me ha dejado aquí solo a torear. Así que, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. También intentaremos hacerlo un poquito más corto, ¿no? Para no aburrir, porque además, hombre, es decir, Ariel es una auténtica cascada de temas, entonces nos tiene aquí siempre hasta que los agotamos todos, ¿no? No es mi intención esa hoy, yo creo que podemos, dado que tenemos a un invitado que es nuevo en este canal, pues vamos a hacerlo un poco más suavecito, ¿no? Decirles como siempre, por favor, que atendiendo a los tiempos que corren de censura, de cancelación, de bloqueo y demás, por favor, siempre os solicitamos, os rogamos que os suscribáis, que eso no tiene ningún coste ni representa ningún sacrificio, que le deis al link de la campanita, al link de la manita y que compartáis con vuestros amigos, con vuestras agendas, compartiendo nuestros programas para intentar, bueno, pues que efectivamente por el número de visualizaciones en las redes, pues no solamente es que ayudéis al mantenimiento de la creación de contenidos, por la monetización de los vídeos, esta cosa, sino que sobre todo ayudáis a que les cueste más, les fastidie más tener que censurar, porque al final pues siempre pueden meter publicidad y eso es un beneficio para la plataforma y les fastidia si en vez de haber 10.000 suscriptores, pues hay 100.000 o hay 200.000 o hay 300.000. Entonces tenéis que entender por qué somos tan insistentes con este asunto, ¿no? Bueno, hoy me acompaña, en ausencia del señor director, me acompaña Enrique Refollo. Enrique Refollo es, además de secretario general del Instituto Español de Geopolítica, es doctor universitario, experto en geografía militar. Su tesis doctoral ha sido publicada en 2 tomos, va precisamente sobre el tema de la geografía militar. Es un analista geopolítico, tiene un canal propio que os recomiendo, creo que se llama El Espía del Telón, lo podéis buscar en YouTube, y lo recomiendo, porque también es muy interesante y yo creo que es uno más de los muchos que ya vais conociendo que a través de las redes intentamos dar una visión alternativa y crítica de los sucesos y acontecimientos que hay en nuestro mundo, ¿no? Sobre todo para intentar contrarrestar ese imperio de las mentiras que a través de los medios corporativos, televisiones, radios y prensa, que dependen de la oligarquía, que dependen de los poderosos y que por tanto van siempre a supurar ese mismo relato de la clase dominante globalista, que es el que intentamos deconstruir en cada uno de nuestros programas y los programas de todos los canales que tienen nuestros compañeros y amigos con los cuales colaboramos habitualmente. Enrique Refollo también aparece junto a nosotros en el canal español Negocios TV, y bueno, pues ya nos contará, es decir, seguramente en algún canal también en las Américas. Yo sé que en Argentina participa también de vez en cuando en algunos canales. Y nada, simplemente darle la bienvenida a Enrique. ¿Qué tal? Pues bien agradecido de estar aquí. No es la primera vez, pero sí es la primera vez en mucho tiempo. Eso también es verdad, que a principio de este año sí que había estado por aquí con Ariel y bueno, es todo un honor volver aquí. Bueno, que no esté Ariel, qué pena, pero bueno, estás tú, Huracán Aguilar. Esto de que se va a hablar poco no te lo crees ni tú, pero ni se lo cree nadie en la audiencia, pero Hay que intentarlo, hay que intentarlo. hay que intentarlo. Vale, que sean 2 horas en vez de 3. Vale. No, vamos a intentar que sea 1 hora y media como mucho. Venga, vale. Es que, Vale, a la hora y media ya es nos ponemos en domingo, modo conclusión. claro, es domingo, que si no... Vale, vale. Y te preguntaba que tú, efectivamente, también participas en otros canales, es decir, sobre Sí. todo en las Américas. Yo sé que en Argentina has participado en algún Mm. canal, es decir, también... Sí, también bueno, Hispan TV bastante, en México, En en Rusia Today. sí, en Sputnik, en diferentes medios y a veces, hasta en France 24 me llaman, Ya, imagínate. a mí también. Sí. Creo que cuando no encuentran a nadie.
Sí, sí, a mí también me tienen Dicen, contento lo del plan 24 de más. necesitamos a alguien que ponga un poco de diferencia en todo esto, si no es al final dar el parte de más de lo mismo todo el tiempo y no, nadie los va a ver. Bueno, yo quería comenzar, hombre, a ver, esta semana fundamentalmente ha habido dos eventos, además de los habituales temas que nos tienen pendientes, ¿no? Como son la guerra en el este de Europa y como es el asunto de Oriente Medio. Entre otros muchos, podríamos hablar también de la situación de Estado fallido que se vive en España, ¿no? Donde tras la catástrofe, el desastre natural ocurrido en la región de Valencia y provincias adyacentes. Pero bueno, como es política nacional española exclusivamente, yo creo que seguramente a nuestros espectadores que viven aquí en la península ibérica posiblemente les pueda interesar más, ¿no? Pero debemos también ser respetuosos con los demás y no ocupar nuestro tiempo exclusivamente con temas que nos afectan simplemente a unos pocos, ¿no? Es decir, es un canal, Ariel emite desde Buenos Aires, y por lo tanto nos debemos un poco a toda la audiencia, ¿no? En toda América. Así decía que los dos eventos que esta semana un poco han focalizado, uno ha sido, lógicamente, la victoria de Donald Trump en las elecciones norteamericanas. Ya en el programa anterior con Ariel, pues habíamos hecho una cierta perspectiva, no nos hemos equivocado, al final, a pesar de toda la incertidumbre que podía haber, pues ha ganado Donald Trump. Y bueno, pues lo que ya hay que empezar a analizar o hacer un poco de perspectiva es qué va a ser esta era, la nueva era de Trump, esta nueva legislatura de Trump, y en qué va a afectar fundamentalmente en algunos puntos de la geopolítica mundial que nos interesan directamente por la situación que se vive internacionalmente o porque vivimos en ella, tanto en Europa como en América del Sur, ¿no? Entonces, bueno, pues yo simplemente por comenzar un poco, aunque pueda ser repetitivo, pero creo que nos tiene que ayudar de alguna forma a entender qué puede ser esta nueva etapa de Trump y sobre todo por cómo ha llegado ahí, ¿no? Es evidente, y alguna vez también nos hemos comentado, que algo pasaba, sobre todo entre los poderes oligárquicos, para que un tipo como Jeff Bezos, que es el dueño de Washington Post, le dijera al periódico: no vaya usted a solicitar el voto por nadie. Como llevaba 30 años apoyando a los demócratas, era tanto como decirle: no apoye usted a Harris. Claro que desde la ciénaga, desde el estado profundo, el pantano, si nos diga esto, es que algo tenían que saber. Eso es evidente. Como también era evidente que las apuestas, todo este tipo de empresitas que hacen apuestas, pues se llegó a alcanzar una cifra de 3.500 millones de dólares y un 60 y tantos por ciento era para decir que apostaban por Trump. Lo cual, cuando la gente se apuesta su dinero, también indica que algo debían notar, como para apostar previamente al caballo ganador de Donald Trump. También había otros estudios hechos con inteligencia artificial de algunas universidades americanas que daban la victoria a Donald Trump, e incluso New York Times, también con un algoritmo de este tipo, desde el primer momento que cerraron los colegios electorales y comenzó el recuento, empezó a dar mayor probabilidad de victoria a Donald Trump, probabilidad que fue subiendo a lo largo de la noche. Y el resultado al final, pues efectivamente, no, a pesar de intentos de fraude en algún sitio, a pesar de haber trufado un montón de encuestas, a pesar de que todos los artistas de Hollywood, es decir, esa banda de ricachones que viven a costa de entretenernos con su monserga, pues, y todos muy cargados de millones, apostaban por Harris. De hecho, el Partido Demócrata se ha convertido en el partido del gran capital, se ha convertido en el partido de la oligarquía. Y mira, sobre eso simplemente un dato, ¿no? Trump ha ganado entre los votantes que tienen unos ingresos por debajo
de $50.000 y Harris ha ganado entre los votantes que tienen unos ingresos medios anuales de más de $100.000. Es decir, las clases altas y medias altas de estadounidenses han votado por el Partido Demócrata, han votado por Harris, mientras que las clases menos pudientes, la clase trabajadora, ha votado por Donald Trump. Y claro, esto, es decir, puede parecer en un momento determinado extraño, ¿no? Y estos son un poco, es decir, teniendo en cuenta estas cosas, pues uno que tiene que empezar a analizar, ¿no? Mirad, algunos datos más. Trump ha ganado muchos votos en nichos de votantes que tradicionalmente eran del Partido Demócrata, por ejemplo, entre los hispanos y entre los afroamericanos. Trump ha aumentado mucho sus votos entre un sector que representa el 14% del electorado, que son los jóvenes. Eso también nos tiene que indicar algo. O, por ejemplo, entre el electorado no universitario, es decir, cuando decimos un elector no universitario, es que o es un desempleado o es un trabajador. Está claro. Es decir, los estudiantes universitarios que van a las carísimas universidades norteamericanas, pues han votado por Harris y precisamente los jóvenes de la clase obrera o desempleados y demás han votado por Trump. Esto en su mayoría, es decir, hay de todo, ¿no? Pero digo porcentualmente. Y también Trump ha sacado muchos votos de otro sector que representa el 33% de los votantes, que son los independientes, los que no están adscritos ni a demócratas ni a republicanos. Es decir, los que han visto que en un momento determinado que debían ir a votar y que además ese voto iba a ser por Donald Trump, ¿no? Entonces, esto es un poco el panorama, ¿no? Con el que han acabado estas elecciones, en las cuales además los republicanos han ganado el Senado, con toda seguridad van a mantener también la mayoría en el Congreso. Trump no solamente es que haya ganado por 300 y pico electores para la presidencia, sino que además también ha ganado el voto popular. Y bueno, pues es decir, aquí una primera visión sobre todo esto que estamos comentando, Enrique, pues sería de interés. Sí, la cuestión fundamental es qué va a pasar con el tema del Estado profundo de Estados Unidos, es decir, todo ese conjunto de diplomacia, burocracia, grandes empresas que hacen de puertas giratorias con Washington, con la Casa Blanca, empresas del ámbito militar industrial, del complejo financiero global, de minería, gente que está ahí para defender sus intereses y que al final hace puerta giratoria, es decir, que van entrando y saliendo de la Casa Blanca hacia esas grandes empresas y viceversa, que es lo que ha pasado muy destacadamente, especialmente en este periodo con Biden. Gente que, claro, luego, ¿por qué se defendían todas estas guerras? ¿Por qué lo de abrir frentes? Porque había alguien que le estaba interesando. Los que estaban respaldando a la administración Biden eran precisamente los mismos del complejo financiero global y del militar industrial. ¿Por qué querían todas estas guerras? Guerras para vender armas y luego tierras para ir colonizando, literalmente, como en el caso de Ucrania, que es el más evidente. BlackRock y Vanguard, que son que son las dos caras del mismo jefe y que buscan esos nuevos territorios en Ucrania. Nada más y nada menos. Lo cual, bueno, en los 90, y tú lo recordarás mejor, precisamente en Yugoslavia hicieron lo mismo. Buscar una guerra, buscar la destrucción. Cuantos más se maten, mejor, precisamente para quedarse con más territorio. Se trocea el país, ya, claro. Sí, efectivamente, un país débil, un país conquistable, fácil de atrapar y así sucesivamente luego metiéndose con otros más países que, bueno, incluso con las ampliaciones, estaba viendo justo ahora, ampliaciones en una base militar rumana cerca de la costa del Mar Negro. ¿Por qué se está ampliando eso? Bueno, porque alguien está esperando más operaciones en el Mar Negro. ¿Y quién puede ser? ¿Un país europeo? No, Estados Unidos, porque lo que buscan es básicamente que los países europeos acaben destruidos económica y militarmente y sea Estados Unidos quien tenga su mercado constante en Europa. Es decir, que ahora somos su patio trasero, básicamente. Es un patio trasero de la forma más evidente e histriónica posible. Y aquí también viene un elemento fundamental de estos 4 últimos años con Biden, y es precisamente esa demostración de subnormalidad evidente. Y perdón por la palabra, pero es que no puede ser de otra manera. Es decir, quieren seguir siendo la
primera potencia mundial, pero tienen a un tipo que es un muñeco y la segunda al mando es muñeco 2, más tonta todavía. Entonces, ¿qué clase de imagen de liderazgo le van a dar al mundo? Pero si el que está al mando está claro que ese no está al mando, que no está en sus cabales, que no tiene, que en su momento, eso sí, cuando estaba en los cabales, por ejemplo en los 90, quería bombardear, arrasar Serbia. Eso quedó muy claro. O sea, que no sé si es mejor que esté en sus cabales o que no esté, porque es guerra o guerra. En fin, tampoco se nota mucho la diferencia, quizá. Por otro lado, ya cuando ese debate con Trump en junio pasado, quedó claro que, bueno, este tipo, con este no vais a ganar las elecciones. Y pensaron, bueno, vamos a poner a una mujer, Kamala, que parece que no está muy quemada. Bueno, en realidad ya es que estaba quemadísima, pero no se habían dado cuenta. Y dijeron, bueno, podemos decir que es mujer, que es negra, que es india, que es inmigrante, pero es estadounidense. O sea, podemos intentar decir que es de todo. Es como el niño del entierro, el muerto de... Perdón, sí, para El los muerto en el demócratas entierro, así. niño en el No, bautizo, no, sí. sí, pero para Kamala es así, es el niño del entierro, el párroco del bautizo, bueno, y en una boda pues es todo, está el banquete, se mete en todas partes. Pero la cuestión es, si tienes malos candidatos, y es evidente que los tienes, búscate a alguien bueno. ¿Por qué entró tanto Barack Obama como Michelle Obama, sobre todo Barack Obama, el expresidente estadounidense, en campaña? O sea, yo lo veía y decía, joder, si es que parece que es Obama el que se está presentando a las elecciones. Porque era como si era el tipo que estaba agarrando así a Kamala, como de, mira, muévete, Kamala. Y Kamala, ¡ii! ¡Qué risas! ¡Qué bien nos lo pasamos! ¿Cuántas cosas bonitas me dice aquí el Obama? Porque dices, es que parecía el único en el Partido Demócrata que sabía articular un discurso unido. O sea, que dices, Pues mira, ¿qué es esto? Espera, el tema del liderazgo, claro, es muy importante porque eh, Trump, otra cosa no, pero liderazgo se le nota. De como aquí soy el que manda, soy el que lo estructura todo, nos vamos a poner a organizar, tenemos una idea y al final hay una cuestión fundamental. Entre el 0 y el 1 puede haber poca diferencia, pero 1 es mayor que 0. O sea, y Trump puede ser un 1, pero es que los otros son un 0. Entonces, cualquier cosa es mayor que ese 0. Es aquí así de simple. Es algo que no entienden los demócratas y ya, venga. Y aquí pasa palabra, vamos. la hora, Enrique, ahora, es decir, lo que hay que intentar es entrever cuáles son las intenciones que lleva Donald Trump. Una de las pruebas, de los indicios de por dónde puede ir la cosa, es saber quién va a ir nombrando como responsable de los distintos departamentos de su gobierno, ¿no? Esa es la clave y el primero que se rumorea es Mike Pompeo. No, pero Que vuelva. ya lo ha rechazado. Ya lo han. Bueno. Sí, la única buena noticia que tenemos al respecto, porque por lo demás no sabemos mucho, ya ha rechazado la candidatura de Mike Pompeo, un personaje que además le traicionó, no le defendió cuando el tema del posible fraude en las elecciones anteriores. Mike Pompeo y tampoco Nikki Haley, esa especie de personaje histérico que ladraba en Naciones Unidas cada vez que había que tomar alguna resolución que no convenía a los intereses norteamericanos. Pero bueno, al menos estos dos parece que no van. Parece que tampoco va a ir más. De aquí al 20 y tantos de enero, Vamos a ver. vamos a ver. También parece que tampoco va. Lo que pasa es que lo de Pompeo y Nikki Haley lo ha dicho el propio Trump. Parece que tampoco Marco Rubio va a ir adelante. ¿Por qué? Porque Marco Rubio puede tener la tentación de ser el candidato republicano, si está en el gobierno, de ser el próximo candidato republicano haciendo la competencia a J.D. Vance, que es quien Trump quiere dejar como candidato para las elecciones siguientes. Claro. 2028. Entonces, que tampoco Marco Rubio va a ir, al menos lo que... Con lo cual, ahora mismo, bueno, pues el misterio está en quién puede elegir, porque claro, de quién vaya a elegir, para qué equipo vaya a tener para acometer estos 4 años, más que los 4 años, los 2 primeros, porque luego están las elecciones de medio término
Y ahí pues se puede perder el Senado, se Mm, puede perder el Congreso y ya te fastidian un poco todo lo que querías hacer, todas tus mm, políticas, ¿no? Con lo cual lo sí, importante es lo que se haga en los 2 primeros años. Es decir, y ahí Trump hay que ver de qué equipo se rodea, ¿no? Porque ahí es donde vamos a ver realmente si tiene intenciones de drenar el pantano, algunos sostienen que no, que realmente lo que va a hacer es intentar surfear el pantano, bueno, vamos a ver, o si realmente tiene simplemente lo que quiere es rellenar su ego de mm, presidente y pasar estos 4 años haciendo lo que hizo la vez anterior mm. y entonces pues pasará con más pena que gloria y ya está, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, la cuestión, sí, elegir y demás, pero también el por dónde va a ir. O sea, no solo es los personajes que va a tener en el gobierno, sino cuáles van a ser sus prioridades. Porque, por ejemplo, hablaba, bueno, porque en campaña electoral pues se miente más que se habla, de sancionar, de bloquear, de atacar a todos los países, atacar económicamente a priori, a los países que abandonen el dólar, que se pongan a comerciar en otras monedas, incluso enfocándose mucho en los BRICS, en políticas anti-BRICS, viendo que precisamente, bueno, ¿qué le queda a Estados Unidos de alianzas en el mundo? Si es que la administración Biden ha destrozado Europa, Trump, ¿qué le va a pedir a Europa? ¿Que gasten más en armamento? En un armamento que Sí. le va a repercutir tanto directa como indirectamente en positivo a Estados Unidos, porque al final serán compras a Estados Unidos o compras a empresas europeas participadas por compañías estadounidenses, que es lo mismo que decir o me lo das de frente o me lo das así por girado por el lado de la mesa, pero la cuestión, eso por ahí. Luego con el ámbito de Asia, Asia-Pacífico. No, Va a ahora seguir vamos a dar, presionando en... sí, Vale, ahora vamos a dar un repaso un poco a lo que significa la sí, presidencia de Trump para una serie esto es de, lo más importante. claro, de puntos que nos interesan desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Es decir, qué Este es es el lo que tema clave. va a decir. Entonces, podemos empezar, si quieres, por ejemplo, por China, que ya que Mm. es muchos Bueno, es el principal pivote de fractura geopolítica de Trump en estos mm, momentos con China. yo lo veo que es aquí, porque es el tema clave en todo esto. O sea, es el tema del Estado que no puede ser nombrado, de atacar a Irán, de qué es lo que va a mover aquí, porque hay una guerra abierta. En el caso de Asia, no. En el caso de Asia es geoeconomía, en este caso es guerra. Es, ¿y cómo va a solucionar esto? Tú siempre hablas mucho de las condiciones de victoria. Vale, ¿y cuáles son las condiciones de victoria en el escenario de Oriente Medio? Yo creo que cabe empezar por aquí. O sea, Ujú. ¿cómo Trump cree que va a ganar esto? Bombardeando Yemen, Irán, Siria, donde el Líbano, propio sí, o Irak. sea, ¿qué va a hacer? ¿Bombardear todo? ¿Llegar a acuerdos de paz? Desde mi punto de vista, si es pragmático económico, buscará el acuerdo económico en donde se pueda, precisamente para concentrar todo el esfuerzo militar en alguna cosa concreta. También hablaba mucho de bombardear Irán y demás. También meses atrás, desde la administración Biden y de otros republicanos, senadores y congresistas, hablaban de bombardear Irán, cuando Irán había respondido a esos ataques israelíes, tanto en abril como en octubre. Pero desde Estados Unidos no hubo ni siquiera un amago de intento de atacar Irán, porque Irán no está sola. Ellos siguen comentándole a su parroquia como que es toda la coalición de la comunidad internacional de Estados Unidos, el tío Sam, los buenos y demás contra Irán. Pero es que no es solo Irán. Entonces, sí, vamos a ver muchas cosas de estas, como en su mandato, echar sobradas, soltar locuras sobre la mesa para ponerlas, para poner digamos, su lado de la negociación muy alto y luego a ver que el otro esté, a ver a qué punto medio llegamos, ¿no? El típico caso de negociación, ¿no? Cada uno con condiciones muy altas y luego ir reduciendo hasta llegar a un punto común. Pero es que aquí, ¿cuáles son las condiciones de victoria? Es decir, a estos tíos de aquí, ¿cómo los va a convencer Trump? Ya sabemos que Trump es muy pro-israelí, porque fue en su gobierno quien dijo lo del cambio de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. El cambio Hombre, de la embajada ahí, significa el reconocimiento de capitalidad. Enrique, Entonces, te interrumpo un segundo. dale, Ahí dale. también hay una buena noticia. Jared Kushner,
que es el yerno de Donald Trump, un sionista empedernido, judío, con pasaporte israelí, ya no va tampoco a ir a la Casa Blanca. Se comentaba estos días que Trump había puesto una fecha tope a Netanyahu para que finalizara sus operaciones militares, que es justamente el día de la toma de posesión de su presidencia, el 20 de enero. Es decir, lo que pasa es que aquí uno duda mucho de que Netanyahu haga caso a nadie ya, dado su estado de delirio mental, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Y no delirio mental. Sí, Podemos achacar que sí. acabo, Enrique. Y por Sí, otro sí, lado, perdón. sí hacer una indicación de cómo estos días también nos han estado mintiendo descaradamente cuando nos decían que era inminente un ataque de Irán a Israel, que iba a producirse a lo largo del fin de semana antes de las elecciones, que iba a producirse incluso la misma noche de las elecciones. Bueno, ya hemos visto que no había nada de tal cosa. Es decir, era, bueno, pues las típicas mentiras que toda la gusanera mediática occidental va sacando permanentemente para establecer una serie de estados de tensión en que la gente se focaliza en determinadas cosas y así, pues bueno, pues vamos desviando la atención de otras que seguramente son más importantes o que al menos es donde están ocurriendo realmente los acontecimientos que deben ser analizados y no un supuesto ataque iraní que nadie tenía constancia ni datos contrastables de que se fuera a producir. Que la cuestión, sí, más allá de que pueda estar loco o no loco, tampoco me parece que es centrar ahí el tema. Es una cuestión más prosaica, más de negocios, más de dinerito. Las acusaciones que tenía Netanyahu antes de aquel 7 de octubre de 2023, que ya era gordo, que ya tenía mucha oposición interna. Todas las preguntas que no tienen respuesta ahora de lo que pasó el 7 de octubre, ya tú sabes. Y ya creo que el público lo sabe, de tanto sistema de seguridad y justo todo falla en el mismo momento, en el mismo lugar, para permitir que suceda algo que hasta Egipto le había avisado a Israel de que tenían informes de que eso iba a suceder. Bueno, en fin. El tema de si doctrina Aníbal contra los mismos israelíes, aquel 7 de octubre. ¿Qué pasa con los rehenes? Y luego, por otro lado, el norte. O sea, se han pasado, por un lado, en el sur, la imagen del Estado de Israel es la peor de toda su historia, poca la historia, pero es la peor de todas, y del pueblo J en general, como criminales al más alto nivel, los más despiadados del mundo, y por otro lado, el tema del norte. Que esto no es solo un frente en el sur, es el frente en el norte. Es todos los cientos de miles de israelíes que no están en estos territorios, que han huido. O sea, porque ya han visto, uy, atacan con cohetes, tal, me voy. Entonces, también es la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué va a pasar con eso? Porque es al final un tiro en el pie. Tanto Gallant como Netanyahu tienen orden de detención. ¿Se van a cumplir? ¿No se van a cumplir? ¿Se les va a llevar ahí? ¿No se les va a llevar ahí? Desde mi punto de vista, claro, si fueran, sí, supongo que lo serán, pero estarán buscando a ver con qué lo reemplazan. Que no va a ser mejor, pero será otro. Para que digan, oye, mira, lleváis un año, más de un año con esto no puede ser, esto es insostenible. Esto es un gasto de dinero y hay que focalizarse en un enemigo principal, como todo. Y ahí es el tema China. Ahora vamos a China. Sí, claro. Entonces, la cuestión aquí es, ¿cómo haces que Netanyahu, un tipo que estaba, estaba ya casi perseguido por la justicia antes de ese 7 de octubre? Las preguntas inconclusas del 7 de octubre. ¿Quién ordenó o no ordenó atacar a israelíes en medio del ataque con Hamas? O si fue un accidente, si no fue un accidente. Sería reconocer o que son criminales o que son inútiles. O sea, malas elecciones. Y que al final, entonces, si alguien dio la orden, ¿quién dio la orden? ¿Netanyahu? ¿Yoav Gallant? Alguien tendrá que llevarse la culpa. ¿O cómo van a terminar esto? ¿Cómo le van a decir al público israelí que esto ha terminado de una forma en que todos queden tranquilos?
luego la Corte Internacional de Justicia. Claro, si de repente dicen, bueno, pues después de todo lo que hemos visto, de todos los crímenes, ahora decimos que retiramos las órdenes de detención. Entonces, ¿para qué la Corte Internacional de Justicia? No, ya Para sabes. decirlo, para que tú veas el crimen, todo el mundo sepa el crimen, esté todo el caso abierto y que acaben diciendo, mira, venga, vamos a quitar a Netanyahu y la condición es, quitamos a Netanyahu de aquí, hacemos un arreglo Estados Unidos-Israel, lo quitamos, pero quitáis eso también. Y entonces las órdenes de detención en el futuro, o otras, por ejemplo, a Putin, la que le pusieron, por un caso que no tenía nada, vamos, no era ni cercana, ni remotamente similar al motivo por el que ordenaron la detención de Netanyahu y Galán, que por otro lado, no solo era contra estos dos israelíes, era también contra los líderes de Hamas. O sea, era la Corte Internacional de Justicia diciendo, te doy a estos quiero a estos dos aquí. O sea, de los de un lado y de los del otro. Entonces, ¿le van a quitar las órdenes de detención a los de un lado pero no los de al otro? ¿Cómo se va a quedar el resto de temas? Es decir, es una serie de cosas que ya sabemos que a Estados Unidos y su orden mundial basada en reglas no le importa, que ellos son de, bueno, ya la gente se dejará de acordar, pero la gente resulta que no es solo de aquí o de aquí, es que resulta que esto es toda la gente en el mundo y resulta que mucha gente se va a acordar de eso. Porque cada vez que haya algún problema, igual que casos en Europa como la separación de Kosovo ha marcado, ha sido un punto de inflexión geopolítica, esto también lo es. Son crímenes en abierto, masivamente, que ya al final es un histrionismo de, no, es que a ver si los terroristas se están ocultando aquí, ¿eh? Aquí en las zonas de separación entre las fuerzas de la FINUL también se están escondiendo terroristas. A ver si va a haber terroristas en la base española, fíjate, o en la irlandesa, o en la indonesia y demás. Es decir, llegar a acabar con su legitimidad en el mundo entero, de que al final dices, estos más que locos es que son criminales. O sea, los criminales estos de las películas, pero gobernando y buscando qué. Y por otro lado, también condiciones de victoria. Alto el fuego, reconocimiento del Estado de Palestina, porque si reconocen el Estado de Palestina, eso significa reconocer unas fronteras. ¿Bien? O sea, está ahí, todo es claro. Pero reconocer qué fronteras. Dice, en algunas tribunas se dice las fronteras del 67. Vale, pongamos que son estas que tenemos aquí. Pero, ¿y todas las colonias judías sionistas en Cisjordania qué? Las tendrían que retirar. Las de frontera del 67, Sí, todas esas colonias están dentro de Cisjordania, ya, que ya. está fuera de las fronteras del 67. ¿Y tú te crees que lo van a hacer? Pues es que Yo lo veo muy complicado, sí, pero sin entonces el uso de la conflicto no fuerza. tendrás. Ya, pero entonces el Claro, conflicto no tendrá solución. claro, es que esto va a dar. Y luego, claro, la franja de Gaza. ¿Y qué va a pasar con ello? ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Porque habrá que reconstruirlo. ¿O qué dirán? Es decir, eh, es una serie de cosas muy importantes para ver cómo esto se va a arreglar o simplemente Trump va de, venga, a un alto al fuego, vamos a intentar dejar la situación así, que vuelvan a sus cuarteles y tal, y ya está. Que desde mi punto de vista es lo más probable que busque un arreglo para decir los acuerdos de Abraham II, hemos arreglado, hemos pacificado, está todo bien y vamos a hacer como que no ha pasado nada en todo este tiempo. Pero es que no ha sido una guerra sin más, es que ha sido un genocidio en abierto. Han sido unas declaraciones por la parte israelí y acciones que eso no se va a olvidar por el lado árabe o musulmán o de otros países que no sean ni árabes ni musulmanes, pero confraternicen con la causa palestina. O por lo menos, aunque no les guste ya directamente ni los palestinos ni árabes, digan, no, es que ustedes están haciendo un genocidio en abierto. Es que esto no puede ser. En definitiva, la situación en el Oriente Medio va a ser complicada también para Trump. Va a ser muy complicada. Sí. Vamos entonces al otro tema. Es decir, el que sí que ha obsesionado siempre a ese sector del Partido Republicano, que es China. Y ahí sí que tenemos la posibilidad de un conflicto de mayor envergadura o de a lo mejor que Trump se avenga a un tipo de pacto económico en el cual todos pueden salir ganando, ¿no? Sería ese el Claro, caso.
Ahí, por ejemplo, hasta Trump declaraba, bueno, pues que produzcan en Estados Unidos. Si les vamos a comprar igual, pues que produzcan aquí. Es decir, eh, eh, siempre he comentado, hay países con una larga historia que tienen momentos de auge y caída. Y de nuevo, auge, caída, auge, caída, auge, caída. China, imaginaros cuántas dinastías ha tenido en su historia. Imperio Llegan milenario. unos, llegan unos, quitan a otros, quítate tú que me pongo yo, quítate tú que me pongo yo. Luego cae el imperio, la República de China, cae la República de China, ahora República Popular de China, etcétera. Es decir, han tenido épocas distintas, a veces arriba, a veces abajo. Pero Estados Unidos solo ha tenido una línea, de menos a más. No sabe lo que es la caída y el renacimiento para un nuevo auge. Entonces, claro, Trump está en ese momento de, oye, Estados Unidos no es lo que era, está decayendo, entonces su misión es la de ser precisamente ese elemento de renacimiento para Estados Unidos. ¿Será capaz de entender eso en un contexto estadounidense? Podría ser, pero sería el primero en hacerlo. Es decir, en la historia de Estados Unidos, y es que antes de Estados Unidos no existía ninguna entidad similar. Todas las tribus eh, indias de la zona no tienen nada que ver con Estados Unidos, de ninguna forma. Es otra estatalidad totalmente distinta, otro poder totalmente distinto, con otra organización totalmente distinta y una proyección de poder absolutamente inigualable por nadie en América del Norte anteriormente. Es decir, Pero, es que es un país acostumbrado a crecer, a vencer, a extenderse, y ahora eso no es así. Entonces, lo que solo hay presumimos, dos cosas. sí. La destrucción interna, guerra civil, que parece que están soñando algunos con ello en Estados Unidos, o un cambio de pensamiento para un nuevo auge, igual que le pasó a China. China con el pequeño timonel, con Deng Xiaoping, de, bueno, no estamos bien, pero ahora tenemos que hacer cambios para estar bien, para mirar hacia el futuro. Pero fíjate, es evidente que Estados Unidos va a intentar practicar una doctrina de la contención a China. ¿Mm? Pero se puede intentar hacer una doctrina de contención estilo como la que ha hecho Biden, que es la de intentar montar una especie de OTAN en el Pacífico, con el AUKUS. Ahí cuenta con Australia y Nueva Zelanda, que es prácticamente lo mismo, y luego con un cinturón de países que al final se han concretado en Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas. No hay más, porque el resto ya, Vietnam, Myanmar, ya están para dirección a los BRICS. India está en los BRICS, algunos de ellos incluso la Coalición de Cooperación de Shanghái o en la ASEAN. Indonesia también ha solicitado los BRICS, Malasia en los BRICS. Es decir, que realmente, ¿qué queda? Pues este cinturón de Filipinas, Taiwán, Corea del Sur, Japón y como retaguardia estratégica, Australia. Ese parece ser la única posibilidad de utilizar la contención. Y Pero no te claro, olvides del Quad, el diálogo cuadrilateral de seguridad que pero, tienen a India. pero Pero está muy va y viene. justificado. No parece que eso tire para adelante. Y más después, y yo creo que después del acuerdo chino-indio en Kazán, yo lo veo eso ya estaba bastante debilitado anteriormente. Johnson no creo que vaya a tener mucha proyección. Lo estamos viendo donde Estados Unidos tiene una presencia directa, porque tiene tropas militares o bases, y ahí están Filipinas, ahí está Taiwán, ahí está Corea del Sur y ahí está el Japón, que Japón es casi un país también ocupado, ¿no? Por Sí, tanto, es Japón decir, hace el papel de Alemania. El claro, papel de Alemania en Europa lo hace Japón en el este. entonces, bueno, pues pero ¿eso es suficiente realmente para poder contener a China? O ahí, viendo que esa doctrina de la contención puede fracasar, no le queda otra a Donald Trump que decir, llegar a acuerdos económicos con China y rebajar de alguna forma esa situación de fractura geopolítica que lo único que puede llevar es un enfrentamiento bélico donde ahora mismo ni siquiera tienen garantizado el poder dominar el teatro de operaciones, porque al final, como digo, es que son 4 países. No, y no solo es que sean 4 países, dices, a ver, vamos a ver, Estados Unidos tiene su ejército dividido en sectores,
en los diferentes comandos, tiene diferentes flotas dedicadas a actuar en diferentes partes del mundo. O sea, el ejército preparado lo tienen, pero la cuestión es, ¿tienen un ejército capaz para luchar en una guerra contra grandes potencias? Es decir, no contra africanos estereotipados o musulmanes estereotipados de películas yanquis de los 80, sino contra países como tal. Y que además no solo sea contra países simétricos, sino que sea contra todos esos a la vez, como dices tú. Es Claro. que va a arriesgar todas las flotas al mismo tiempo, porque estaban acostumbrados a llegar con una superioridad apabullante, pero en este escenario no la tendrían. Tendrían que estar repartiendo a todas sus fuerzas militares para todos los teatros de operaciones. Y luego otra vez, ¿cuáles serían las condiciones de victoria? ¿Invadir China? ¿Invadir Rusia? ¿Invadir Irán? ¿Invadir, meter tropas en la India para ver si le llegan a China por detrás, por el Tíbet? Por eso digo que, Es, mira, aquí quizá habría que esperar a ver a quién y nombran perdón, como secretario de una Estado de cosa más, Comercio para ver qué sí, política van a seguir. y Ujú. una cosa más. La cuestión es, ¿cuántos estadounidenses se apuntarían a luchar en una guerra de estas? Que esto, a ti te encantan esto de los números, no es numerología, pero tú ya lo sabes, cuando en Europa dicen, podemos movilizar a 3 millones de soldados, ¿y de dónde los vas a sacar? Ya, ya. Primero, ¿de dónde los vas a sacar? Y aunque los saques, aunque reclutes gente a la fuerza y se deje, ¿con qué les vas a dar todo ese suministro? Toda la logística que eso requiere. Es decir, ¿cómo los vas a tener preparados, entrenados y plenamente disponibles para el combate? Y No, las pero yo creo, rotaciones. no, pero yo creo que la intención de esta gente, me estoy refiriendo a los neocons, sobre todo durante la época Biden, ¿eh? A ver, la iconita es lo que va a hacer Trump, pero durante la época, yo creo que la intención siempre fue tener a elementos proxy, que hagan la guerra, es decir, por los americanos, es decir, por los yanquis, es decir, que ellos sean los que mueran en una guerra de intereses norteamericanos. Más Ucranias. Claro, exactamente, más Ucrania. Es decir, que sean filipinos, sean taiwaneses o sean coreanos del sur, ¿no? Es decir, da igual. Es decir, Mm, pero yo creo que la única posibilidad que tienen, porque evidentemente, teniendo en cuenta los frentes abiertos, no hay posibilidad de sostener un frente contra una potencia nuclear con 1.500 millones de habitantes. mm, Es que es imposible. sí. Además, Y todo el, siendo ya la primera potencia económica prácticamente, por lo mm, menos por poder adquisitivo, ¿no? mm. Y todo el puente logístico, porque tendrían que llevar las tropas desde el otro lado del océano Bueno, para se supone que reforzar ahí 4 Australia, zonas de... claro, pero se supone que ahí Australia haría de retaguardia estratégica. Sí, claro, como en la Segunda Guerra Mundial, que empezaron, digamos, la reconquista frente a Japón por el sur. Por Guam, Pero sí, claro, no, por las, ¿cómo se llamaban estas? Por las Islas Salomón, si mal no recuerdo, Mar del Coral, sí, sí, claro. toda esta zona fue importante. Pero también hay países, precisamente de aquí, que lo que dicen es, oye, que nosotros fuimos campo de batalla en la Segunda Guerra Mundial, no queremos esto otra vez, ¿eh? Que ya sabemos lo que pasó, no queremos ahora ser entre China y Estados Unidos, que esto quedó muy tocado en la guerra, archipiélagos de estos Palaos, por ejemplo, donde Estados Unidos tiene sus, bueno, Estados Unidos y China andan a su competencia geoeconómica, que también es geopolítica. En plan de, el presidente es más pro Estados Unidos, el Senado es más pro China y cada uno anda a ver qué es lo que hace. Aquí Estados Unidos quería desplegar ya un radar de largo alcance, un Over the Horizon y también misiles Patriot y demás. O sea, ¿por qué? Porque esto sería una segunda línea, una retaguardia frente a la primera línea, a Filipinas. Entonces, claro, estos países también dicen, es que los chinos no nos quieren meter aquí armamento ni nada, es comerciar, es desarrollarnos. Es que la oferta china no es llevarnos al matadero. Entonces, aquí esto es una cuestión de realismo, de quién te da de comer, básicamente. Ujú. Las relaciones con China son crecer y crecer. Que eso no significa que vayan a ser altruistas. Ellos buscan su crecimiento. Si tú estás en la onda y lo entiendes, entonces puedes también compartir ese crecimiento. Pero Estados Unidos no te va a hacer ese crecimiento. Ya sabes que ellos tienen que ganar y se tiene que notar y que te lo van a incluso a recriminar de estamos ganando. Que luego los otros países no ganan, bueno, mala suerte.
Entonces, es esa cuestión del soporte, no solo de si tienen capacidad para fabricar armamentos, si tienen capacidad para reclutar ese personal y si tienen capacidad para después llevarlo al conflicto. Y también como habíais hablado, bueno, como aquí en el canal de Ariel, y como hemos hablado tantas veces desde febrero del 22, que una cosa es el escenario militar, pero es uno de los escenarios. Hay Efectivamente. otra serie de escenarios, geoeconómicos principalmente. Es decir, si hay dos hegemonías globales, China y Estados Unidos, y hay una situación de conflicto entre ellos, es decir, punto de inflexión, y como tanto te encanta decir de Clausewitz, cuando la situación se polariza en cierto punto, o estás con unos o estás con otros, no hay otra opción. Entonces, si llega ese punto concreto de estás con China o estás con Estados Unidos, ¿qué país va a salir elegido por la mayoría de países del mundo? ¿El país con el que son el principal socio comercial o Estados Unidos? Es que es el principal tocahuevos del mundo. Mm. Es que Hombre, a también ver, es pensar es, ahí. es evidente que con China se puede producir aquello de la trampa de Tucídides, ¿no? Es decir, el famoso asunto de la guerra del Peloponeso, ¿no? Cuando una potencia emergente empieza a desafiar la hegemonía de la potencia dominante, bueno, pues lo más probable es que se acabe en un conflicto bélico, ¿no? Comentábamos en su día como el politólogo norteamericano Ashley, que había hecho un estudio sobre 16 casos desde 1500, en el cual una potencia emergente desafió a la potencia dominante. De los 16, 13 acabaron en guerra y los otros 3 fueron falsos, porque uno fue entre Estados Unidos e Inglaterra, que eso no podía ser nunca una guerra. El otro fue durante la Guerra Fría, que lógicamente con la destrucción mutua asegurada no se podía dar una guerra nuclear, y luego un conflicto dentro de la Unión Europea, que eso era un chiste. Es decir, con lo cual prácticamente todos los casos reales acabaron en guerra, ¿no? Entonces, este es el peligro de la situación en el Asia-Pacífico, ¿no? Que se pueda caer en la trampa de Tucídides y que, como bien citas de Clausewitz, se ponga en marcha la ley de ascensión a los extremos, en el cual llega un momento en que la única salida que se ve a la situación sea el conflicto bélico. Lo que pasa es que yo creo que a medida que el tiempo avanza, la posibilidad que tiene el hegemón, es decir, Estados Unidos en este caso, de poder confrontar a China y tener la seguridad de vencer, esa probabilidad va disminuyendo. Es que la seguridad de vencer no la tienen. Si Vale. no, ya lo hubieran hecho, Hombre, claro. claro. Ellos enseguida se han metido donde decían, esto lo ganamos fijo. Y bueno, ya bastante mal les salió las aventuras de Afganistán e Irak. Entonces, no solo, y volvemos a lo mismo, no solo fue la cuestión del despliegue militar, de al final qué condiciones de victoria. En Afganistán, ¿cuál era la victoria? ¿Poner un gobierno títere? Pues ese gobierno desapareció porque no tenía legitimidad, no tenía arraigo territorial y acabó. También me resulta gracioso cómo es la historia, ¿no? Y cómo son los segundos capítulos, cuando se reía, no, es que ves, la Unión Soviética, jaja, se perdió ahí en Afganistán. Bueno, sí, perdió, se retiraron después de 10 años de guerra, también por el lado de Estados Unidos de la Operación Ciclón, de llevar ahí a todos los yihadistas para provocar precisamente la intervención soviética y que fuera un avispero sin condiciones de victoria para la Unión Soviética y que tuvieran que retirarse. Pero es que aún así el gobierno que dejaron duró 3 años. El gobierno estadounidense no duró ni 3 días. O sea, se fue a Estados Unidos y se estaban yendo los del gobierno estadounidense. Entonces, ¿qué? ¿Qué capacidad tienen también de aportar algo a otros países? En el caso de Irak, bueno, en el caso de Irak, dejémoslo ahí, por no irnos a Libia o Siria, destrozan los países con esas intervenciones, los ocupan militarmente y además también andan buscando a ver cómo dividen a la población, cómo crean nuevas fronteras, cómo crean divisiones y enfrentamientos, que dices, bueno, para a lo mejor un estadounidense de la Universidad de Chicago, pues es jugar a ser Dios
en geopolítica y de aquí cambio las cosas que sea, pero a esa gente pues como que no le gusta nada. A sus países vecinos y correligionarios tampoco les gusta nada. A otros países que vean aquello tampoco les gusta nada. Y la imagen que proyecta Estados Unidos a todo ese resto del mundo es que simplemente van de matones. Van del sheriff que llega, pega tiros, quiere cambiar, digamos, las cercas, las vallas. Aquí ahora esto es de estos, aquellos de los otros, y yo me meto aquí. Y empiezo a sacarle recursos naturales a estos países. Es decir, ¿qué clase de cosa te ofrece Estados Unidos? Injerencia, ocupación, intervención, desprecio por la cultura local, que eso también es algo que es muy hiriente, que es algo que China se preocupa de no hacer, pero a Estados Unidos le da igual porque ellos son los superiores, ellos son la civilización, el resto es barbarie. Entonces, con esa idea en mente, para ellos, todos somos bárbaros, menos ellos. La Y jungla. pero la cosa es que, bueno, dices, vale, está bien, es su idea, ¿no? Hay una parte del mundo que ellos consideran que es civilización y barbarie, pero es que ya no es ni eso. Es que todos somos bárbaros. O sea, solo su grupito de la élite son civilizados. Ya no tienen marcas geográficas, solo es su grupito el civilizado. El resto somos bárbaros. Entonces, ¿por qué ha ganado Trump? Precisamente porque se han dedicado a utilizar ese veneno contra su propia población. Y les ha salido mal. Literalmente les ha salido rana, como el meme. Porque se han dado cuenta de, oye, es que resulta que Vámonos. esto de insultar al pobre o al que menos cobra, al que menos ha tenido formación, esto de decirle, no, tú eres un pobre tonto, que tú no sabes nada, tú cállate y vota a la que se te diga, porque los buenos son los que saben y tú vota a lo que se te digan los buenos, que son los que saben. Pues te lo decimos 2 veces para que te quede claro, porque sabemos que eres tonto. Que Y son los claro, que pisan moqueta en Wall Street y sí, alfombras rojas en Los Ángeles. sí, y ¿Vale? resulta que el tonto no es tan tonto y que el tonto sabe pensar por sí mismo. Y que Vamos a además otra zona, esos ¿eh? tontos tienen un líder. Sí, dime. Vamos a otra zona. A Sudamérica, a Venga. Latinoamérica. Es decir, ¿qué podemos pensar o intuir en estos momentos por dónde puede ir la política de Trump en el continente americano? Mm, Creo más abajo del Río Grande. sí. México, sobre todo, la cuestión México, la cuestión de Argentina, la cuestión de Venezuela, la cuestión de Brasil, la cuestión de Cuba ya sabemos. Ahí no creo que vaya a haber, por desgracia, no creo que vaya a haber mucha variación. Van a seguir con la obcecación habitual desde los años 60, ¿no? Mm. Hombre, en México y en Argentina tienen a presidentes afines. Ya sabéis por dónde van las cosas. De momento, todo bien. En el caso de México, está por ver todas esas inversiones en el norte de México. Porque claro, aquí la trampa estadounidense con México es la siguiente. Si Estados Unidos no hace el nearshoring, es decir, la deslocalización cercana sobre México, no tiene a México agarrado por la economía. Entonces, si México no está dependiente económicamente de Estados Unidos, pueden entrar otras inversiones, chinas, por ejemplo, o mediante intermediarios vietnamitas, que al final sean chinas. Que diga Estados Unidos, no, voy a sancionar si son China. Venga, pues Vietnam, me voy a traer a los colegas de Vietnam y te lo hago por ahí. Entonces, si de repente México empieza a depender económicamente de, o tiene unas relaciones económicamente sustanciales con China o intermediarios de China, ahí se le puede ir políticamente. Y eso en Estados Unidos lo saben, por eso dicen, esto es básicamente el control económico, que Andrés Manuel López Obrador hacía muchos discos y tal, pero que al final dices, mira, que quien te mueve la economía es Estados Unidos. O sea, di lo que quieras, cuenta lo que quieras, pero Estados Unidos es de quien dependes económicamente, es la realidad. De hecho, hay un síntoma y es que México no haya hecho ni intención de hacer caso a los BRICS. Claro, pero es que todo el mundo sabe que México depende económicamente de Estados Unidos. Es que no puede hacer eso. Es que si hace eso y Estados Unidos le corta el grifo, se hunde la economía mexicana. Que luego sí, pueden venir inversiones indias, chinas, iraníes, saudíes, si ya entra definitivamente en los BRICS, emiratíes, etcétera. O sea, puede haber un vacío que evidentemente va a ser llenado, pero en ese llenado, ¿cuánto puede durar? ¿Meses, años, etcétera? ¿O qué es lo que va a intentar hacer Estados Unidos para bloquear que México haga ese pivotaje geopolítico? Por eso, en el caso mexicano era, es que ni lo penséis, esto no va a suceder por ahora, por ahora. Y si le pone aranceles por el tema de la inmigración? Ya, esa es la cuestión. Sí, ¿qué es lo que vale más?
la inmigración o porque también Trump decía, no, en 2016, pues a México me va a pagar el muro. Me voy a hacer un muro en la frontera y me lo va a pagar México. Pues ni muro ni México. O sea, fue una cosa que dijo ahí, pero luego no, luego no. Entonces, con estos temas, ¿qué es lo más importante? El enganchejo económico, las grandes empresas, que son los que le dan dinerito al que está en Washington figurando de presidente. Que por cierto, por ahí en el panel, en los comentarios ponían, ¿y para qué nos dejan votar si son tan malos? Bueno, es que tienen que fingir que hay democracia. Es que si cortaran el voto, si volvieran al voto censitario, ¿qué progresismo es este? Volver al siglo XIX. Lo que buscan son precisamente convencer a la gente, votar y que digan, veis, tenemos legitimidad democrática para hacer lo que nos dé la gana. Hasta, en fin. Oye, Luego un comentario de Mm. cuestión de orden. Es decir, que Sí. algunos en el chat nos dicen que no aparece el nombre, por ejemplo, de Venezuela en el mapa. A ver, Pero pero el es mapa por el es de Google, ¿no? sí, Es no, Google pero Maps, claro. sí, pero es porque justo estaba aquí y Claro. justo no aparecía. Que nadie se alarme, por favor, tranquilo. Sí, es lo Que que sale en Google simplemente es Maps. claro, o Y sea, los que errores son de posibilidad de Google Maps, sí, efectivamente. sí, sí. No, Bien, ya solo faltaría que hicieran otro desaparecer o que otro la punto. llamaran o que le pusieran aquí, país sin gobierno o algo así, o país sin gobierno reconocido. Claro, Eso pero ya ya que lo hemos citado, bueno, pues ahí está el tema de Venezuela. Sabes que, mm, es decir, es un punto en el cual hubo sus más y sus menos en la época de Trump y de mm, Obama y de Biden y de, es decir, mm, Venezuela, pues ese es otro punto de estos mm, de fricción, claramente geopolítica. Hay que recordar que Venezuela dispone de las mayores reservas de petróleo del mundo, que también tiene otro tipo de otras muchas cantidades de materiales, de minerales y riquezas naturales, también hay oro, es decir, y por mm, tanto, más de una vez el Comando Sur ha amenazado a Venezuela, más de una vez ese Ministerio de las Colonias, que es la Organización de ujú, Estados Americanos, ha amenazado a Venezuela, y aquí, más allá de cualquier crítica que se le puede hacer a Maduro por su forma de gobernar o por sus decisiones internas, lo que nosotros intentamos ver es la importancia geopolítica que tiene Venezuela y lo que representa ahora mismo el hecho de Donald Trump allí. Y al igual que mm, Brasil. mm. En el caso de Venezuela, además, hay que recordar también cosas que pasaron con Trump. Una de ellas fue aquel famoso, en 2019, envía 5.000 chicos a Colombia, no sé si era su secretario de Estado, secretario de Defensa, Bolton, que aparecía ahí con la carpetita vuelta y para que, como dejar ese mensaje, ¿no? Eh, estilo peliculero, yankee, donde sea. Y en 2020 también, recuerdo ahora mismo, 4 petroleros iraníes y venezolanos que le requisó Trump. Por orden de Trump dijo, esto te lo quito. Entonces, es un tema, eh, bueno, ya sabemos cuál es la posición de Trump. Nada de Venezuela, nada de Irán. Intentar más o menos tratar con Rusia, pero para ver si la giran contra China. Porque para él la clave es China. Sí, ahora vemos. Entonces, no es 2016, han pasado 8 años y muchas cosas en estos 8 años. La cuestión es que también en este 2024 las relaciones ruso-chinas perdón, bueno, sí, ruso-chinas por un lado, pero luego bilaterales con Venezuela, Rusia-Venezuela, China-Venezuela, han cambiado mucho. Y son países que precisamente dicen, sí, sí, hay que invertir más en Venezuela, ya han pasado las elecciones y vamos a seguir invirtiendo. No en el marco BRICS, bueno, no pasa nada, ya sabemos las cosas que tiene Lula desde Brasil con Maduro en Caracas, vale, pero vamos a seguir por otro lado porque también está Bolivia y Cuba, También están Bolivia y Cuba. que y que las relaciones ruso-nicaragüenses van a continuar, aunque no Y, sean el marco BRICS, pero van a seguir siendo bilaterales. y tenían Y que estar también, Nicaragua y Venezuela, salvo que pues, la cuestión es que Lula hayan dado, tenido una posición que a día de hoy para mí sigue siendo incomprensible, salvo que piense muy mal. mm, Salvo que piense muy mal. Entonces, bueno, pues, pero claro, Brasil ahí es un punto fuerte, no solamente por la potencia propia que tiene Brasil como Estado, sino porque además es uno de los fundadores BRICS. mm.
efectivamente. Pero claro, también está Estados Unidos, en vistas de que pierde influencia en otras partes del mundo, lo que se va a centrar es doctrina Monroe, lo de América no lo vamos a perder. Esto no se puede perder para Estados Unidos. Entonces, y cuando ganó Lula, no ganó en un sentido izquierdista de los trabajadores, sino izquierda globalista pura y dura. Vamos, desde el primer momento, desde su toma de posesión y todo, dices, si es que esto es, vamos, Partido Demócrata, el comunismo californiano, muy entre claro, comillas, claro, es la ese izquierda, progresismo californiano al más puro nivel. Es decir, estos no tienen, o sea, que con todo, Bolsonaro por lo menos decías, este tío por lo menos no quiere poner en riesgo la unidad de Brasil. Pero Lula, porque a pesar de todo, Bolsonaro cuando empezó la operación militar especial de Rusia en Ucrania no rompió ni relaciones con Rusia ni nada, sino que siguió comerciando incluso más con Rusia en el marco BRICS. Porque dijo, aquí me voy a aprovechar yo. Esto me va a servir para reforzar posición. Eso sí, también para que vean qué bien paga el imperio estadounidense después de sus servicios lamiendo culos durante su legislatura. Bueno, perdió esas elecciones, se va con toda su familia a Orlando y demás, y todavía el gobierno estadounidense amenazaba con devolverlo a Brasil para ver si lo juzgaban y lo encarcelaban por lo del asalto aquel en Brasilia en enero del 23. Entonces dices, es que ¿cómo te paga Estados Unidos? Después de haberles estado haciendo el fiel servicio, te refugias en su país y todavía dicen, bueno, pues a ver si te retornamos y te encarcelan en el tuyo. Bueno, sí, eso aviso para Zelensky también. es una lección que parece que cuesta trabajo aprender, ¿no? Es decir, y bueno, pues el otro punto significativo, sobre todo porque ya ha ido rápidamente, vamos, va a ir rápidamente a Washington a verse con Trump, es Milei, ¿no? Lo de Milei, yo de verdad, decir, lo siento por los argentinos, aunque en España no estamos mejor, nadie se piense otra cosa. Es decir, pero claro, con este personaje es que no solamente es que retira a Argentina de los BRICS cuando podía ser ya miembro de pleno derecho, porque podía haber entrado con los otros cinco, los seis, bueno, era el sexto, con los otros cinco que entraron en la reunión, en la cumbre que hubo en Sudáfrica. ¿No? Es que además, bueno, pues manda el oro a Londres y pide todo prestado al Fondo Monetario Internacional y se va a someter a la política norteamericana, además de apoyar el genocidio en Gaza. Es que no se pierde una el señor Milei. Hombre, es que también hay que ver de dónde viene, cuál es su familia política y familia en general. Es decir, su orientación no es Argentina. Él no está para Argentina. Él simplemente es un producto que viene de haber crecido en las televisiones haciendo el orangután, mira, soy el azote de los zurdos, tal, y efectivamente las condiciones de contradicciones internas de Argentina iban por ahí, de una situación de gobiernos insostenibles, gobiernos que estaban lastrando Argentina, que era evidente la economía, el gobierno de Antonio de Alberto Fernández, que por cierto ahora está también refugiado en España. Somos aquí los Sí, expresidentes o presidentes fallidos, todos acaban en España. Bueno, en fin, aquí está Peña España sol y playa. Nieto, Sí, toda la oposición venezolana, ¿no? sí, sí. Claro, era esto. Alberto Fernández, que viene del otro lado. O sea, aquí hay sitio para todos, ¿no? Pero bueno, en fin. La cuestión es que algunos se creían que Milei iba a ser el azote de todo ese progresismo, de todo ese hundimiento económico y social de Argentina, de esa debilidad, pero no se han dado cuenta de una cosa. Milei no representa una alternativa argentina, representa una alternativa sistémica, además más pura todavía. Él lo que hace es gobernar para quien lo han puesto ahí, para Estados Unidos e Israel, para su familia política de esa, bueno, que a Ariel le encanta hablar sobre los Jabhat Lubavitch, de la secta de la que es parte Milei. Es decir, que ni gobierna para Argentina, ni le interesa nada Argentina, simplemente tiene que figurar. Entró por esas contradicciones y lo que ha hecho desde que está ahí es precisamente gobernar para el núcleo, para Estados Unidos e Israel, para no perderse nada de eso, aunque sea a costa de su país, bueno, entre comillas, de su supuesto país.
que no es tal. Y también, por otro lado, como aviso para todos, porque también nosotros tenemos que darnos cuenta, el sistema se basa en núcleo y periferia. El núcleo es Estados Unidos, Israel, los suyos, su élite, Japón es Israel, sí. y el resto es periferia. Argentina es periferia. España también es periferia, entre otros. Es decir, todos somos periferia en este sentido. ¿Esto qué significa? Que las recetas mágicas que te ofrezca alguien que dice, no, yo he estudiado en el núcleo, en definitiva, pues no. Es que el núcleo va a querer ganar, pero no va a querer que la periferia gane. Porque si la periferia gana y se hace fuerte, a lo mejor se hace independiente. A lo mejor dice, pues no me interesan estas relaciones con Bruselas, en la Unión Europea, o con Washington. Voy a mirar hacia otro lado. Imagínate que España se pone a mirar no solo hacia América, sino también hacia África y Eurasia. Y que de repente es un país intermediario fundamental. Pues desde luego que en Bruselas esto no iba a gustar nada. En Claro. Washington menos. ¿Cómo que pensar? No, no. En España no estáis para pensar. En España estáis para que si nos gobierna algún idiota criminal del PSOE sea otro idiota y más criminal del PP. Y si es del PP, pues que venga uno peor todavía del PSOE y así sucesivamente. Es decir, que gobierne un tipo funcional, un tipo que se dedique a generar debilidad. Porque luego Milei, por ejemplo, negociando el tema de Malvinas con Estados Unidos. Pero alguien, o sea, yo sé que no, que en Argentina a nivel social era como de, pero esto ¿qué es? Esto es imposible de explicar de ninguna manera, pero políticamente Milei como, no, bueno, que sí, que vamos a negociar con Estados Unidos un arreglo con las Malvinas, que tiene ocupado el padre de Estados Unidos, el padre histórico al menos de Estados Unidos, que es Reino Unido. Claro que sí, sí, es muy lógico, por supuesto, porque no están compinchados y nunca han estado compinchados. Claro, seguro que va por ahí. Y luego está el tema de recursos naturales. O sea, desde mi punto de vista, la clave en los países de América, de México para el sur, es estados cada vez más débiles, más incapaces, más deslegitimados para ir llevando a cabo procesos de separación, procesos de quiebre. O sea, que lo que ya son fracturas se acaben convirtiendo en nuevos países. El clásico estilo anglosajón de trazar fronteras. Sí, De divide y que vencerás. al final todos sean tamaño Estonia o Letonia o Lituania. Todos sean países así. Entonces, Los pequeñitos, redonditos y controlados. sí, y enfrentados todos entre sí, todos se llevan mal, todos odian a su vecino. ¿Por qué? Porque se odian, porque el vecino siempre es malo. Y así sucesivamente. Entonces, planes que ya se han visto como el de un espacio amazónico internacionalizado, porque es que, claro, estos son unos países gobernados por desgraciados, inútiles, bárbaros, que no saben gestionar el pulmón del mundo. Entonces, mira, ya que lo gestione Washington. Pero tú no le digas a Washington que también hay que internacionalizar la cuenca del Mississippi. Sí. Eso no. Eso caca. No. Eso no se toca. Ni Pero yo lo sabe. tocarle la del resto, sí. Eso sí, por supuesto. O, por ejemplo, bueno, el famoso tema Andinia en Chile y Argentina, que no solo sería partir los países por la mitad, llevarse zonas ricas en recursos naturales y agua, que en Argentina saben mucho de esa empresa innombrable israelí que se dedica a los acuíferos, que se dedica al agua. ¿Por qué? Porque quieren hacer del agua una mercancía, Ya lo están haciendo. pero global, como si fuera el oro, el petróleo, el gas, el uranio, el agua, y que dicen, si es que aquí no vive nadie, le metemos un hachazo geopolítico y le metemos luego el sablazo geoeconómico, es decir, partir a estos dos países por la mitad, dejar un estado tapón, y esto significa que lo que queda en el sur es inviable, porque no hay continuidad territorial y no hay una gran cantidad de población. La densidad de población está precisamente del corte para arriba. Entonces dicen, estos van a ser países que se van a quedar desarrollándose hacia el norte. Y sí, formalmente van a decir que tienen algo por aquí, pero sin continuidad, con digamos, un muñón ahí en medio enfrentado al resto,
Y básicamente así, pues todo ganado. Que alguno puede pensar, no, esto seguro que son conspiraciones. Ya, conspiraciones como los planes para el nuevo Oriente Medio. Bueno, el gran Oriente Medio, que es al final hacer países más pequeños y más enfrentados. O sea, siempre buscan lo mismo. ¿Por siempre. qué? Porque no les gustan los competidores. Y el caso de Brasil es el más paradigmático. Porque dicen, es que si en territorio continuo, en América, el país más grande es Brasil. En territorio conjunto es ya Estados Unidos, sumando Alaska. Pero en territorio continuo es Brasil. Y ellos dicen, es que es demasiado país. Claro. Y Estados Unidos es de, no me gusta tener países demasiado grandes. Que pueden ser tus amigos, muy amistosos, no me gusta. Aquí ellos tienen que ser los grandes y superar con creces a todos los demás. Y en particular al más grande de todos. Claro. Entonces, por eso, cualquier cosa que vaya en pos de la debilidad De de los todos los estados. demás países, Claro. eso está bien. Eso es su política. Y si no entendemos eso, pues luego no entendemos nada de lo que pase, de lo que suceda. Pero esto va contra América, ahora como un patio trasero, y Europa como otro patio trasero. Es Ahora, ahora, decir, ahora, es decir, porque alguno pensará, oh, vaya repaso que le estamos dando a los países latinoamericanos, ¿no? Qué no, críticos no, si aquí. aquí le cae, Ahora, aquí cae a todos. ahora verán a Europa. Es decir, si eso ha sido un poco, digamos, duro, ¿no? No, bueno, lo de Europa es todavía incluso hasta más grave. Si es que Esta aquí no misma hay nadie al semana, volante. claro, esta misma Salvo, semana salvo Hungría y Eslovaquia, el resto es que no hay nadie al volante. hemos visto esta misma semana cómo ha sido, oye, salir Trump y resquebrajarse el gobierno alemán. Esa rata traidora que se llama Olaf Scholz pretende hacer una moción de confianza en enero. No sé por qué lo lleva tan lejos, lo podía hacer perfectamente dentro de 10 días. Sí, lo lleva a enero con la intención además de ir a unas elecciones anticipadas que ya serían para abril, ¿no? Bueno, pues Alemania es el paradigma de lo que está ocurriendo en Europa. Es el paradigma de lo que está ocurriendo en Europa. Alemania que era el motor, no solo el motor económico, era el motor político, el eje franco-alemán famoso de la propia Unión Europea. Su influencia se extendía por toda la Europa central y del este. Tenía el acceso a la energía barata que venía de Rusia. Bueno, pues ahora se ha convertido pues en eso. Salvando las distancias del personaje o de los personajes, que son diversos, pero no está muy lejos de lo que es un Milei. Es decir, es un Milei, Solve es una especie de Milei en alemán que parece parecer muy serio, pero si ustedes repasan no ya a Solve, a sus ministros y ministras, es decir, vamos, para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Y bueno, pues Alemania se ha convertido en el paradigma de lo que puede empezar a ocurrir en una Europa en la que Trump ya ha dicho que ya pueden ir gastando más dinero en defensa, porque él no lo va a gastar, en la cual va a poner aranceles a todos los productos que importe Estados Unidos desde Europa, y esto pues va a continuar desindustrializándose, va a continuar degenerando, va a continuar aumentando su vaciamiento tanto en cerebros, capitales, como en grandes industrias. Y bueno, pues seguramente, como decía uno por el chat, ¿no? Es decir, bueno, pues en esta Argentina ya estamos acostumbrados, pero es que en Europa no estábamos acostumbrados. Y nos llevan por el mismo camino, el de ser un patio trasero y además pateado. Bueno, a ver, no estábamos acostumbrados. Sí, sí, o sea, sí sucedía. Lo que pasa es Sí, que se cubría con el paraguas de la Comunidad Atlántica, sí, y el la, estado de la bienestar, claro, OTAN, el como llamado que estado de bienestar, pues eso cubría muchas sí. de las distorsiones que pudiera haber, ¿no? Y de las protestas sociales. Bueno, Sí, pues sí, claro, que esto era una comunidad, vamos, esto era lo mejor, la mejor parte de la comunidad internacional, vamos, esto era, no era como países salvajes, bárbaros de por ahí, no, no, es que es la cuna de las democracias, es otra cosa, y luego en qué se ha quedado todo esto, en la realidad, en países que van sin volante, países que claramente pues no eran los que estaban gobernando, y una Alemania ridícula, que al fin y al cabo acabarán llegando a algún acuerdo porque Alemania es un país donde en general siempre han buscado a alguien, o sea, CDU-CSU o el SPD con otras coaliciones. A veces creo que incluso tanto CDU o sea, digamos, la derecha y la izquierda hicieron grandes coaliciones. En fin, o sea, Alemania es un país acostumbrado a eso.
Y claro, ver una coalición, otra coalición como esta, la coalición semáforo, tremendo, ridículo, el desastre económico que mencionabas y también el cómo parece que no se dan cuenta, o por lo menos a nivel político, de, oiga, es que Estados Unidos les está vaciando. O sea, les deja sin la energía barata, hace una ley para que las empresas alemanas se trasladen por beneficios fiscales y energéticos a Estados Unidos. Ustedes son tontos si siguen en esta línea. Pero ¿qué pasa? ¿Que Alemania es un país o simplemente es motor económico, como decías? Políticamente no es nada, desde mi punto de vista también. Aunque mira, por ejemplo, ayer estaban celebrando el aniversario de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana y todo esto. Y dices, ¿y para qué ha servido? ¿Para qué les ha servido? Sobre todo también porque en el ámbito de la Unión Europea, esto de la Unión Europea, una comunidad unida y tal, no, es al final el lobby franco-alemán y el resto, a ver, el resto es que sois los bárbaros de esto. O sea, Italia, España o los Balcanes, es que son los bárbaros. O sea, aquí ellos son el centro, cretinamente se ven así, y no, nosotros somos el centro, el resto aquí que no se atreva a venir. O sea, nosotros podemos hacer una proyección geoeconómica y un mando político sobre los países del sur de Europa o de Balcanes o Europa centrooriental, pero no al revés. Que nadie venga a decirle a Berlín o a París lo que tiene que hacer ni nada. No. El resto son los... Por eso digo que hay que tener muy en cuenta esa cuestión de núcleo y periferia, que no es simplemente Occidente es núcleo y el resto es periferia, sino que aquí hay escalas Sí. y aquí hay No, países que van sin mando. En el caso de España es el más claro. es De decir, los países grandes de Europa, dice, es que aquí no hay gobierno, aquí simplemente hay títeres, hay lacayos, furcias hay mediáticas ladrones, y nada más que muchos. eso. Y nada más que eso. Y en cuanto hubiera algo, dicen, no, corta. En España solo tiene que haber un gobierno débil. Y ya está. No Lo que puede. sí se ha notado a nivel europeo, lo que se ha notado es una especie de histeria, ¿no? Eso es fácil ver si uno repasa los programas de televisión desde la noche electoral, una auténtica histeria de casi entrar en pánico hasta que se han tomado 48 horas y han empezado algunos a resituarse, otros a cambiar el lenguaje, por ejemplo Zelensky, ¿no? Ha ido a cambiar el lenguaje, otros a sacar pecho como Orbán, es decir, porque estaba en el punto adecuado como presidente de turno de la Unión Europea, justamente cuando se produjo este cambio. Pero en general, en Bruselas, Ursula von der Leyen y toda la banda, pues a regañadientes teniendo que felicitar al ganador y teniendo reuniones de crisis, porque ahora tienen que repensarse mucho qué pueden hacer con la que se viene encima. Porque Sí. simplemente, vamos, decir como sostiene Trump, que haya que tirar los presupuestos de defensa al 3 o al 3 y pico por ciento, en muchos países es duplicarlos. ¿De dónde? En una Europa absolutamente en crisis. ¿De dónde? ¿De dónde van a sacar para sostener la guerra en Ucrania? Porque la sensación que da es que Trump, es decir, Estados Unidos, se va a ir desentendiendo de esa guerra. ¿Vale? Es decir, nada, haz algún último Sí, comentario porque nos sí. vamos a ir a Rusia. Venga. No, la cosa es, claro, el frente central. Para Europa, desde luego, el caso ucraniano es central, porque es lo que está aquí pegado. O sea, lo veis en el mapa, está aquí y hace frontera con Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, es decir, países de la Unión Europea y de la OTAN. Es decir, es un tema del que no pueden escapar. Para Estados Unidos, pues ya veis, esto está por ahí, en otra parte. Ven el caso de Oriente Medio como algo principal, políticamente sobre todo por ese apoyo de Trump al sionismo y luego la clave del asunto es China. China como el gran problema geoeconómico del mundo e incluso también de cómo va a ir ese orden mundial. Porque si China le quita todos los recursos de poder a Estados Unidos, al final, ¿qué le queda? Pero bueno, en fin, que volviendo al tema de Europa es Hungría es el país que está en el mejor punto ahora mismo, porque claro, Víctor Orbán hizo su apuesta con Trump y ahora es de pasar de el marginado de Europa a ser
el que Trump le puede decir, tú estabas ahí cuando todos te estaban atacando y has resistido. Y como un aprecio, ¿no? De, oye, Hungría ha estado ahí conmigo, algo habrá que hacer, algo habrá que apoyarles. Porque Hungría también lo que le sucede es algo muy simple. Por un lado hay germanos y por el otro hay eslavos, pero no hay húngaros más que en Hungría. Es decir, no hay un país adicional de húngaros. En su política ellos tienen que buscar cualquier punto del que agarrarse, como si es la Organización de Estados Túrquicos, que están ahí. Pues dicen, bueno, como los húngaros eran los magiares que vinieron de Asia Central, venga, pues ahí vamos, donde los turcos, porque necesitan engancharse a cualquier cosa. Y en este caso han hecho con esa búsqueda de apoyos, hicieron una mirada de, va a ganar Trump, hay que estar con Trump, esto nos va a venir bien, pragmáticos. Pero el resto en pánico absoluto, que quieren gastar. ¿De dónde van a gastar? Es decir, Alemania, ¿cuál va a ser la campaña electoral de los semáforos izquierdistas? ¿Que van a ganar, que van a subir los impuestos para gastar más en defensa porque viene una guerra o tal? Y luego, ¿cómo eso se lo van a vender a su público de política social? ¿Que ahora es política social comprar armamento? ¿O van a hacer un superdrama tremendo de los rusos, nos van a invadir ahora mismo y tal? Va a salir de la por eso, educación, de la sanidad, de las inversiones, de las infraestructuras. ¿De dónde va a salir el dinero? De nosotros. Claro. ¿O qué van a decirle? Oye, Banco Central Europeo, empieza a imprimir dinero. Y a corto plazo, bien, pero luego va a ser inflación. Es decir, luego el dinero va a valer menos. ¿O qué van a hacer? Venga, vamos a hacer préstamos. O sea, al final es endeudamiento que alguien lo tendrá que pagar, ¿no? Que no van a ser ellos, va a ser la gente, más impuestos. O sea, el esquema de fraude está ahí. Y sobre todo la proyección de esto no va a salir bien. Y sobre todo, ¿qué le va a ofrecer Europa al mundo? Que estaba viendo por ahí algunos comentarios sobre Europa, África y demás. Es que, claro, Rusia ya sabemos lo que puede ofrecerle a otros países, China también, Estados Unidos, sobre todo con México ya lo hemos visto, por la cuenta que le trae, para tener a México agarrado ahí. Pero Europa, ¿qué le va a ofrecer al resto del mundo? Es decir, no solo a su propia gente, que ya vemos que no es más que desgracias, pero es que a nivel internacional es que no se dan cuenta de que su oferta es un completo desastre para el resto del mundo. O sea, África, por ejemplo. Joran, que ya creo que querías que entremos en África, ¿no? Podemos ir haciendo una transición. No, ya simplemente un breve comentario. A ver, es decir, podríamos entretenernos mucho con otros muchos puntos muy interesantes. Por ejemplo, Turquía, ¿no? La cita todos los estados túrquicos, ¿no? África también, es decir, y el Ártico, es decir, es decir, hay más puntos geopolíticos, ¿no? Pero nos tendríamos demasiado. Yo creo que el tema africano ahora mismo, solo hay que ver que hay 40 ministros en una cumbre en Moscú. Yo creo que, es decir, si vemos el nivel de inversiones chino, si vemos el nivel de influencia rusa en África, yo creo que ahora mismo Trump debe ser su quinta o séptima última prioridad porque tiene otros frentes abiertos que le son mucho más, mucho más importantes y sobre todo que requieren una atención más inmediata. Con lo cual yo creo que de momento África, si realmente África quien la está perdiendo es Europa. Y lo has dicho tú. Es Europa quien ya no. Eso, Es que claro, al final es una cosa de ofrecer. ¿Qué puedes claro, ofrecer? claro, ¿Un dolor de cabeza, una patada en los huevos? Pues son ofertas malas. claro. Así de simple. Otros países que te ofrecen desarrollo, tanto a nivel económico como a nivel de seguridad, estabilidad, no se meten en tu política interna, no se meten en lo que piensas, en la religión, en nada, en tu gobierno, no se dedican a meterte ONGs, medios de comunicación, cosas ahí para cambiarte el pensamiento. El problema en África, como en India, Pakistán y demás, es que ahí donde los imperialistas no controlan, buscan la geopolítica del caos, es decir, desestabilizar, para que otros no se puedan aprovechar de eso. Ese es el peligro. Peligro que puede haber en África, en el Sahel, incluso en el norte de África, peligro que puede haber en Pakistán, India y demás. Es decir, ese es el peligro. Incluso en el Cáucaso, si me apuras, ¿no? Es decir, de buscar, si no lo voy a controlar, busco desestabilizar para que no lo controle otro. Entonces,
Es decir, ese es el gran peligro. En fin, Sí. yo creo que vamos a dedicarle unos minutos al segundo evento que he visto esta semana y que, por supuesto, ha tenido menos eco, ¿no?, que la selección norteamericana, pero que yo creo que merece una mención, porque ya no estamos hablando de declaraciones políticas, de medidas económicas, de despliegues militares, estamos hablando de ideas. Se celebraba esta semana el 21 Foro Internacional de Debates del Club Valdai en Moscú. Y el presidente Vladimir Putin ofreció un discurso, luego ofreció también una mesa redonda, ¿no?, donde respondió a preguntas durante más de 2 horas y pico, yo creo, ¿no? Pero el discurso, que lo hemos publicado esta noche, yo creo que es interesante. Yo solo voy a leer un párrafo y así comentamos un poco el alcance que tiene, ¿vale? Dice el presidente Putin: en cierto sentido, se aproxima el momento de la verdad. El viejo orden mundial está desapareciendo de manera irrevocable. Podría decirse que ya ha desaparecido. Y está teniendo lugar una seria lucha de partes irreconciliables por la formación de un nuevo orden mundial. Son irreconciliables, en primer lugar, porque ni siquiera es una lucha por el poder o por influencia geopolítica. Es un choque de los propios fundamentos sobre los que se construirán las relaciones de los países y de los pueblos en la próxima etapa histórica. Su resultado determinará si seremos capaces de construir, mediante esfuerzos conjuntos, un mundo que permita que todos nos desarrollemos y que podamos resolver las dificultades que vayan surgiendo, no mediante la coerción ni el uso de la fuerza, sino sobre la base del respeto mutuo entre culturas y civilizaciones. A fin de cuentas, determinará si la sociedad humana podrá seguir siendo una sociedad con principios éticos humanistas y si los seres humanos podrán seguir siendo seres humanos. Yo creo que es un párrafo que reúne toda una serie de vectores en los que se conforma la ideología dominante, que es la ideología de la clase dominante globalista. Se habla de las ideas humanistas y del transhumanismo, de la multipolaridad, de las civilizaciones y culturas. Se habla de acabar con la acción coercitiva de un hegemón y sus alianzas militares, su poder militar sobre los demás. Se habla de el respeto a los pueblos. Yo creo que es que hay todo un discurso teórico en el cual, por supuesto, no complicará lo que cada uno pensamos y tenemos nuestras convicciones, sobre todo, pero dada una situación en la que estamos y en la que quizás ahora nos hemos relajado, parece que nos hemos relajado un poco con la victoria de Trump, pero es que estamos al borde de un enfrentamiento nuclear. Claro, entonces, dado esto y de un enfrentamiento nuclear en Europa. En o sea, Europa, como sí, de sí. ya así a ver si nos quitamos, a ver si Estados Unidos se quita de en medio a Europa y Rusia y ya 2 problemas menos. Viendo esta caterva de neoliberales, neoconservadores y de chalaos como los Milei, que hemos citado antes, y viendo la crisis de identidad que tiene una supuesta izquierda que parece que se fija en Kamala Harris y en los actores de Hollywood, pues, hombre, un planteamiento de este tipo yo creo que al menos debe servir a la reflexión. Evidentemente, y por eso precisamente también les gusta prohibir medios de comunicación rusos o intentar prohibir, censurar a todo el que piense distinto, que piense en este sentido, bueno, que piense en general, que no siga la corriente y ya está. Entonces, claro, que esta es la cosa. Si la gente dice, oigan, es que las discusiones estas en Rusia, en los BRICS y demás, es que a lo mejor nos interesan también en Europa, por hablar desde nuestro punto de vista y nuestro sitio geográfico. Oigan, que es que en España, esto que están discutiendo ahí en los BRICS, en Valdai o donde sea, es que nos interesa mucho. Es que justo eso es lo que no se habla aquí. No, Es que vamos a ver. aquí Yo no sé en las o sea, Américas. me refiero, Sí. en los medios de comunicación, en las Claro, oligarquías yo, políticas que digan: "Es que aquí no se habla de eso, es que aquí no, por no eso les decía que preocupa eso". yo no sé en las Américas si esto se ha escuchado o se ha expuesto por los medios de comunicación. En Europa, nada, absolutamente nada, como si no ocurriera. Claro, y si no ocurre, pues no se sabe, y si no se Claro, sabe, pues, no existe.
Nada, No aquí existe. no. Simplemente lo que llega es que Putin es un tipo muy malo, quiere invadir la galaxia, quiere convertirse en emperador de todos los universos, de todas las dimensiones y ya está. Pero luego la realidad es muy distinta. Y claro, cuando esos países del, entre comillas, el resto del mundo, van a Rusia, saben de esto, comparten esto, hablan de esto, entre ellos va a haber unos movimientos. Mientras tanto, Europa al margen de la historia, marginada del mundo, por sí misma, no por nadie más, sino de las oligarquías políticas van a marginar a todos los europeos de los movimientos del mundo. Luego acabarán diciendo, bueno, venga, vamos a intentar hacer, por ejemplo, con políticas de la Unión Europea, de Borrell y compañía hacia África. Sí, bueno, vamos a movernos ahí en África, que es que Rusia nos está echando, nos está conquistando el terreno. Y bueno, también dices, oye, ¿cómo que Rusia te está conquistando el terreno? A lo mejor no son, bueno, que también ahí en el chat lo comentaban, ¿no? ¿Y en qué se ha quedado el jardín de Borrell? Bueno, pues eso, en decir palabras desafortunadas en momentos desafortunados y en escenarios impropios y al final quedar como mínimo imbéciles y como mucho como colonialistas en segunda instancia. Entonces, es que hay otros países que ofrecen todo lo que tú comentabas, respeto mutuo, respeto mutuo, respeto a las diferentes civilizaciones y culturas. Eso es uno de los pilares fundamentales de la multipolaridad, reconocer que hay otro y que no es ni bueno ni malo, simplemente es otro. Que tú Fíjate, eres tú, el otro es otro, ya está, punto. Que seguir no es sin, la civilización y los bárbaros, es que todos son civilizaciones y seguir todos siendo, tienen su historia. fíjate, seguir siendo humanos, no esa especie de cyborgs con chip y teléfono móvil en la que lo quieren convertir. Mm. Es Sí, que, es decir, evidentemente, es un mensaje absolutamente antagónico al que ofrece el Foro Económico Mundial de Davos. Absolutamente efectivamente, antagónico. Entonces, sí. bueno, en ese sentido, yo creo que debía haber recibido mucha más atención. Y bueno, pero bueno, ya que, al menos en Europa ya estamos acostumbrados a que esto no lo ocultarán y ya está. Es decir, Mm. tenemos que sacarlo los demás. Efectivamente, de hecho, mira, otra de las frases que dijo en Valdai, que la tengo aquí, en el mundo multipolar emergente no debe haber países ni pueblos perdedores, nadie debe sentirse desfavorecido y humillado. Solo entonces podremos garantizar unas condiciones verdaderamente duraderas para un desarrollo universal, equitativo y seguro. O sea, solo con esto. Ya el párrafo es más largo, pero ya solo con esto dices, a ver, esto se lo dices a cualquier país de Asia, de África, América, que no sea Estados Unidos, o de África en general, y dicen, te lo compro. Vámonos, me claro. gusta tu idea. Bueno, Vamos por ahí. ya hasta los europeos lo compramos. Sí, sí. Poco a poco, hombre, países sí, como Hungría y Eslovaquia, pues tienen esos gobiernos. A nivel de población, en Europa cada vez más. Dices, hombre, es que esto de que nadie debe sentirse desfavorecido y humillado. Oigan, es que desde la Unión Europea y la OTAN lo que quieren es humillar a Rusia. Es que, y después de humillar a Rusia, quieren ir a humillar a China y por el camino a humillar a otros países. Es que son tontos o no miden las palabras, no se dan cuenta de las cosas o piensan que están hablando solo para su secta concreta en su caverna y que solo es para ellos y no es para emitir en público, pero emiten en público. Entonces, oigan, ¿qué es esto? ¿Qué hacen? Entonces, bueno, pues eso, es Bueno, no darse cuenta de la realidad. Y sí, 1 hora y media. Enrique, llevamos una Objetivo hora y cumplido. 33 minutos. Es decir, yo creo que ya hemos dado de sí hoy. Decirle a todos nuestros amigos, los que nos ven, que pueden seguir también a Enrique en su canal, El Espía del Telón. De decir también que a partir de mañana también estará ya Ariel con vosotros, que tenía un compromiso y no lo ha podido evitar y por lo tanto me ha tocado a mí estar aquí, pedir disculpas por los fallos, errores que ha podido haber. Yo no soy el que, lógicamente, habitualmente lleva esto, ¿no? Con lo cual, pues me toca, ¿no? Es decir, y agradecerle vuestra presencia, agradecer que deis, por favor, like, agradecer que os suscribáis, agradecer que compartáis los vídeos y nada, pues imagino que la próxima semana nos veremos habitualmente. Seguramente la que no esté, yo no estaré seguramente en la otra, pues tengo un viaje, pero en la semana esta que viene sí que estaremos de nuevo aquí. Así que nada, Enrique, muchas gracias
Pues a ti por la Agradecerte tu invitación. colaboración, y nada, me imagino que ya te felicitará también Ariel cuando vea el programa. Bueno, Y señores, pues hasta la próxima semana. Aquí os dejamos. hasta la próxima. Gracias a Adiós. todos.